Hoy en el enganche MLS 2025. ¿El título por fin para Messi? ¿Qué tal, gente del enganche? ¿Cómo estáis? Es un placer volver a hablar de MLS. Ya sabéis que es uno de los campeonatos que para aquellos de los fanáticos frikis de fútbol internacional quizá es difícil de entender, pero los que conocen el enganche y los que conocen mi trabajo en particular saben que es un torneo que he seguido desde siempre. Madrugadas de fines de semana, con alguna ojera además por la MLS, siguiéndolo desde muy pequeñito. Y a medida que ha ido creciendo esa bola, se ha hecho más grande, la dimensión que va tomando el campeonato cada vez es más importante y por eso queríamos siempre por aquí, siempre que nos inventamos una excusa perfecta para poder meter contenido MLS, pues aquí lo hacemos. Y cómo no lo vamos a hacer la semana en la que se juega una super final en nada más y nada menos que Miami, con esa finalísima entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps. Así que para eso, lo mejor que podíamos hacer es primero hacerle hueco y lo segundo, invitar a uno de los que teníamos muchas ganas de invitar aquí a que pudiera analizar con nosotros la MLS y cualquier cosa del fútbol internacional, porque está tan zumbado de esto como nosotros. Así que Jaime Macías, compañero, narrador, comentarista de todo, vaya, en la MLS en Estados Unidos con Apple TV. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto. Como lo decías, hace mucho tiempo que intentábamos coincidir, encontrar una excusa para coincidir y hablar un poco de fútbol y acá estamos. Encantado de conversar contigo como siempre. Suena muy bien, es verdad que la MLS ha ido creciendo muchísimo, tú has conocido perfectamente ese crecimiento, desde aquí, desde Europa, quizá a la gente le ha costado más, aunque hay algunos que somos acérrimos y hemos ido siempre insistiendo para hacer hueco, para que la gente mirara lo que estaba sucediendo allí, para que entendieran el crecimiento exponencial que estaba teniendo el soccer en Estados Unidos. Yo, mira, lo primero que digo es que aquí, no sé si se va a ver en el vídeo que estamos generando, tengo camisetas de 3 equipos que tengo muchísimo cariño en la MLS, para que veáis más o menos hasta qué punto yo tengo afición por el fútbol de Estados Unidos. Atlanta, porque estuve en la final de 2018, viviéndolo allí, porque era el año en el que estrenaban ese estadio, que para mí es un estadio, me atrevo a decir, el mejor del mundo, el mejor en el que yo he estado por lo menos. Después está Nashville, que estuve este pasado verano, conociendo allí la ciudad de la música, que me encantó. Jaime, no sé si la conoces, pero como ciudad a mí me enamoró. Yo iba precisamente porque quería conocerla más, esa ciudad de la música, y quedé totalmente enamorado. Tengo esa camiseta también firmada por uno de los jugadores de su equipo y de mi equipo finalmente, que es Seattle Sounders, que es verdad que este año no nos ha ido muy bien, pero que es mi equipo desde que estaba por allí Bradley, que fue absolutamente clave para todos, con aquella dupla de Dempsey y de Obafemi Martin. Seguramente aquello para mí me marcó muchísimo cuando empezó Seattle y de alguna manera eso es lo que quería decir para que veáis que aquí somos enamorados de verdad de la MLS. Pero dicho lo cual, Jaime, suena bien una final Vancouver-Inter-Miami en este momento, ¿no? Porque Vancouver es el que más ha crecido en los últimos tiempos, porque lo de Inter-Miami se venía avisando, así como inicio, aunque ahora entraremos más a fondo, suena bastante bien como final, ¿no? Y sobre todo que suena lógica, que es algo que muchas veces no pasa cuando tienes un formato de playoff. Es verdad que ninguno de los dos terminó primero en su conferencia, pero la realidad es que son los que han competido hasta las instancias finales en todos los frentes. Es decir, Vancouver es el campeón de la Copa Canadiense, es el finalista de la CONCACAF Champions Cup ante Cruz Azul y quedó segundo en su conferencia y eso lo ha llevado a terminar llegando a esta final. Es decir, ¿quién había quedado primero en la conferencia? San Diego, un equipo debutante que hizo una temporada histórica como debutante, pero que la realidad es que, por ejemplo, no disputó competencia internacional y que tenía todos los focos puestos en la MLS. Miami un poco lo mismo. Miami queda fuera en las semifinales de la CONCACAF por Vancouver, en una serie donde Vancouver gana los dos partidos. Después llega a la final de la Leagues Cup, donde la termina perdiendo frente a Seattle, como lo conoces. Y eso hizo que pierda ciertos puntos en el camino, que no quede primero en su conferencia, que el primero de su conferencia sea Filadelfia, el equipo que ya ha quedado en el camino, pero que tenía también todas las miradas puestas en ese frente, solamente en la MLS. Entonces, es una final lógica, es una final donde si hacemos el macro del año, están quizás los dos mejores equipos, pero creo que desde lo futbolístico y desde el proyecto son polos bastante opuestos. Sí, totalmente. Ahora vamos a entrar uno a uno para conocer un poquito más de las dos franquicias, pero para que la gente de aquí del enganche lo sepa, Vancouver, segundo de la conferencia oeste, fue el tercero con más goles del curso regular, es decir, un equipo bastante ofensivo en ese sentido. Inter Miami, tercero de la conferencia este, el que más goles marcó de todo el campeonato de liga regular fue también el equipo de Messi. Como bien nos decía ahora Jaime, yo tenía puesto por aquí, le pregunto si es la final más justa, ya nos ha dicho que sí, que es la final más justa porque se ha visto por el termómetro que han demostrado en la temporada. Y me paro un poco en el antecedente
que decías, porque evidentemente para estos equipos juntarse, cruzarse en semis de Champions, cuando uno iba hacia arriba a Vancouver, cuando el otro tiene la exigencia como institución también de lograr esa Champions, sonaba que estaba muy especial el camino hecho para que Messi redondeara de repente el hecho de conseguir la otra Champions y que de repente Vancouver fuera tan potente en esa versión que no dejara prácticamente a la Inter Miami poder reaccionar. ¿Sirve de baremo ahora ese partido, esa eliminatoria, Jaime? En parte sí y en parte no, porque ese partido es pre-Müller y pre-De Paul, y que quizás son las dos piezas más Sí. importantes en entender el presente de los dos equipos. Es decir, Miami ofensivamente es verdad, el ingreso de Silvetti ha mejorado un poquito ofensivamente desde la recuperación de pelota, porque el que sale del once inicial en los últimos partidos de Miami es Suárez, pero quien lo reemplaza posicionalmente es Messi, porque Messi pasa a ocupar la posición de 9, la gran Guardiola, falso 9 para poder recuperar más arriba por fuera, Silvetti se vuelve protagonista, ahí es donde pierde lugar Suárez, pero en el corazón del equipo la llegada de Paul es el que lo termina apuntalando. Y en el caso de Vancouver, Vancouver pierde después de la ventana de verano a Pedro Vite, el ecuatoriano que hizo una muy buena campaña, que fue figura en esa final de la CONCACAF, o en llegar a la final de la CONCACAF Champions Cup, y que pasa a Pumas. Y era como, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con Vancouver? Porque realmente ese era el hombre clave en ofensiva. Y resulta que el que lo reemplaza es nada más y nada menos que Thomas Müller, que me parece llegó en un mejor estado físico, porque la calidad nunca estuvo en duda, de lo que mucha gente pensaba que podía haber llegado Müller, porque sus últimos años en el Bayern son con poca continuidad, y ahí es donde cambia la dinámica de lo que fue aquella final. Me encanta totalmente porque es verdad que, fíjate que yo he utilizado aquí precisamente para iniciar el vídeo la imagen de Inter Miami Messi y evidentemente con Vancouver el bueno de Thomas Müller. Y es verdad que uno de los detalles que después vamos a hablar para cerrar el vídeo es cómo ha llegado ese Thomas Müller a MLS. Me encanta que tengas un poco la misma percepción que yo. Hay un tipo que es un profesional y evidentemente se está tomando esto como lo que es. Antes de entrar a saco con Inter Miami, recomiendo a la gente que por aquí nos deje sus comentarios, evidentemente de todo lo que quiera de la MLS, si la conocen más, si les ha parecido que lo de Inter Miami ha sido muy potente, la llegada del propio Müller, que eso os ha parecido, todo eso, dais a suscribiros al canal, que vamos a seguir generando contenido 100% fútbol internacional. Así tenemos vuestro agradecimiento y también la campanita, que luego me preguntáis, ¿por qué no me avisan los vídeos del enganche nuevo? Bueno, pues dad a la campanita y os sale todo. Nos metemos con Inter Miami a tope. Voy a meter en imagen ahora mismo a los dueños de Inter Miami. ¿Por qué vemos aquí a Mas y vemos también a Beckham y demás? Porque te quiero preguntar, Jorge, Jaime, mejor dicho, tú que estás por allí siempre habitualmente y que comentas muchos partidos de Inter Miami, que conoces perfectamente cómo ha sido el crecimiento, el nacimiento, el desarrollo de esta institución, de alguna manera 5 años han servido para que ya se haya aclimatado y haya sido ya una referencia. ¿Ha gustado mucho en el contexto MLS cómo ha llegado Inter Miami, esta grandilocuencia y potencia que ha dado a todo? Porque es una pregunta que nos hacemos mucho desde aquí, desde Europa, porque sabemos cómo es la MLS en el sentido de circuito cerrado, todo muy controlado. ¿Cómo ha sido eso, la entrada de Inter Miami? Hay dos polos distintos, ¿verdad? O hay tres ángulos de ese análisis. Primero, al ser una liga cerrada, como son las ligas americanas y otras ligas del mundo, si a un equipo le va bien a todos. En ese sentido, en cuanto al negocio como tal. Y ese es parte del negocio de una liga cerrada, es decir, que todos se ven beneficiados por el éxito de uno de los integrantes de esa torta que es en partes iguales propiedad de todos o parte de todos. Después, el ruido que genera la creación de, en ese momento, Miami, después Inter Miami, que realmente es uno de los dos equipos de la MLS que no tiene el nombre en inglés, Club Internacional de Fútbol Miami, el otro es Montreal, que tiene el nombre en francés, tiene que ver con que nunca hubo tanta expectativa por un club, pero el comienzo de eso es quién era el dueño. Es decir, era el club de Beckham. Entonces ya la propia... En Sudamérica hay mucha gente, y me parece que también parte del madridismo, que dicen que el club fue grande antes de nacer, o que nació siendo grande. Y si tienes que llevarlo un poco a la figura de MLS, bueno, es un poco lo mismo. ¿Por qué? Porque nació siendo el club de Beckham. Sí. Después llegaron los más, después llegaron los inversionistas, pero ya tú tenías toda una expectativa por ser el club de Beckham. Después, el deporte de Miami. Miami es una ciudad donde hay muchos deportes, pero también hay muchas otras cosas. Y a Miami le cuesta, y siempre históricamente le ha costado, tener
tener aficiones consistentes cuando sus equipos no van bien. O sea, quizás los Dolphins son los más fieles porque mucha gente los toma como el equipo de Florida y al estar ahí un poco más al norte, están a 2 horas de Naples, están a 2 horas de Orlando, entonces vienen gente de muchos lugares. Pero Miami, cuando los equipos no van bien, no tienen una gran afición. Y ya hubo un equipo en Miami, el Miami Fusion, que tuvo que cerrar muy temprano. Hubo toda esta dinámica, acuérdate del Barcelona, que en algún momento se pensó que podía haber una franquicia en Miami, y muchos intentos de clubes en Miami que finalmente nunca habían pasado. Entonces ya tenías todo esto de, ok, ¿cómo va a funcionar en el día a día una franquicia en Miami, más allá de que el dueño sea David Beckham? Y después, el comienzo es accidentado, porque Miami debuta en la temporada del COVID. Sí. Entonces, Miami debuta en la temporada del COVID. En medio de ese debut, no lograban encontrar la autorización para la construcción del estadio. ¿Por qué? Porque Miami recién había reinaugurado el nuevo estadio de béisbol de los Marlins. Entonces ya entras en una dinámica de, ok, ¿dónde te van a autorizar un estadio que no compita directamente? Lo curioso de todo esto es que el nuevo estadio de Miami va a estar más cerca del estadio de los Marlins de lo que aquellos primeros proyectos se lo habían planteado. Entonces es un club que siempre estuvo con un gran ruido mediático, que tuvo muchos accidentes en el camino, que tuvo muchas dificultades en la puesta en escena, que el COVID también terminó por no ayudar, y que la realidad es que esta final, en parte, será la despedida de este estadio temporal donde ha jugado durante estos 5 años. Porque en la siguiente temporada ya jugará en su nuevo estadio. Sí, con lo cual se cierra un poco el círculo. Es a donde quería yo llevar un poco la pregunta. ¿De alguna manera están ahora Beckham y Masi y todos los dueños inversores de Inter Miami donde imaginaban estar? Es decir, esta final de alguna manera es el colofón ideal de aquí es donde queríamos llegar. Sí, pero también creo que hay muchas cosas que ellos mismos nunca lo imaginaron. Es decir, cuando nace Inter Miami o cuando Miami recibe la franquicia y el equipo no lograba nacer porque no lograba sentarse en dónde iba a jugar y todas las dificultades con el estadio, yo creo que nadie pensó que Messi iba a terminar en la MLS tan rápido como lo terminó. Es decir, ¿cuánto de esto está influenciado por su salida forzosa del Barcelona? Sí. Porque yo creo que nadie... A ver, esta es opinión mía, ¿no? Y me gustaría saber la tuya. La salida de Messi del Barcelona es la que ya quizás rompe la historia perfecta de retirarse con el Barcelona y habiendo vestido solo esa camiseta. Cuando Messi sale del Barcelona y aparece París como la opción prematura, ahí es cuando ya empieza a hablar, ok, y después es Arabia, o es Qatar, o va a ir a Newell's, o va a ir a la MLS, ¿qué va a pasar? Pero antes de eso, nunca nadie soñaba con que Messi vista una camiseta que no sea la del Barcelona o la de la selección argentina. Sí, sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Es tal realidad que él, incluso las últimas palabras que ha dicho o ha dejado caer, más o menos viene a decir que lo que pasó con el Paris Saint-Germain fue porque evidentemente tuvo que agarrarse a algo muy grande después de salir de Barcelona como salió, que si no probablemente jamás hubiera dado esa opción y a lo mejor incluso hubiera hecho el camino directo hacia Inter Miami, hacia Newell's, hacia cualquier otro lugar. Así que ese compás de PSG fue porque todo de alguna manera explotó cuando el Barça pues económicamente no lo podía mantener, así que estoy de acuerdo contigo. Hablando precisamente de Messi, estoy poniendo en pantalla a De Paul, que ya nos ha dicho que ha sido clave absoluta en la regeneración casi sobre la marcha en la temporada, y a Mascherano. ¿Por qué pongo a los dos? Primero porque son argentinos, segundo porque son súper amigos de Messi. De alguna manera, evidentemente los rumores que han llegado en los últimos tiempos, y es verdad que viéndolo desde fuera, incluso conociendo un poco cómo es todo lo que genera Messi, que es muchísimo, es ampliable a cualquier superestrella del mundo, todo lo que se ha hecho en Inter Miami ha tenido que salir un poco de lo que podía potenciar o gustar directamente a Messi. Esa es más o menos la obviedad. Pero primero Tata Martino. No salió muy bien, o no salió a nivel que imaginaban. Ahora Mascherano, después tráeme a este jugador. No, ahora De Paul. Es decir, más o menos ha hecho Messi un poco lo que ha podido, lo que ha querido, lo que le han dejado, pero digamos que Inter y Beckham le han dicho, Messi, esto es tuyo, llévanos hacia el éxito, que tú sabes cómo. Y algo que no se le puede discutir a Messi es que le gusta ganar. Es decir, puede gustarle tomar mate con sus amigos, puede gustarle tener a sus amigos cerca, pero le gusta ganar. Y lo de Tata Martino, fíjate, Tata Martino agarró un equipo que estaba fuera de mitad de tabla, y que sí, es verdad, le agregaste a Messi, pero en aquel momento le agregaste solo a Messi. No le agregaste a nadie más que a Messi y lo sacaste campeón de la Leagues Cup. Sí, es verdad, es el tercer torneo en importancia, pero era un equipo que estaba
a la deriva y que solamente la inclusión de Messi lo hizo competir y lo hizo llegar, y ese equipo estaba tan al límite que termina ganando esa final por penales, y que había llegado ya a esa instancia por penales. Y después gana la Super Shield muy cercano. La Super Shield es la temporada regular de la MLS, es las 34 jornadas, y ahí creo que hay un error de cálculo. Y hay un error de cálculo por parte de la plantilla y de Tata, y sorpresivamente Tata, porque Tata ya le había pasado. Acuérdate que Tata con Atlanta tiene una gran temporada regular y en su primera temporada, y después queda fuera. Y la siguiente temporada, la que gana la liga, el equipo no domina tanto, pero llega fresco a la postemporada. Y te das cuenta del error de cálculo, porque una de las declaraciones de Alba después de la eliminación es cuestionando el sistema. Pero el sistema estaba ahí antes de arrancar la temporada. No es que te lo pusieron en aquel momento. Y me parece que ahí es donde hay un error de cálculo, y donde este Miami esta temporada ha ido muy a los Simeone, partido a partido. Si hay que rotar, se rota. Importante es terminar entre los 4 primeros para tener esa ventaja de local en la primera jornada, y después mano a mano, con el plantel que tiene, le puede ganar a cualquiera. Y eso es lo que han logrado gestionar. Ahora, la llegada de Mascherano llega muy cuestionado como entrenador. Es decir, cuando Mascherano llega era, bueno, y este señor cuán buen entrenador es. Porque en la salida de Tata es un entrenador que mucha gente lo tiene como por los títulos perdidos, pero para perder los títulos hay que haber llegado al último día de competición. Y Mascherano venía de no lograr clasificar a nada con las selecciones formativas argentinas, y con una buena generación. Entonces, y el arranque de Inter Miami tiene tropiezos. En esa CONCACAF Champions Cup, la derrota contra Vancouver, para quien no conoce lo que venía haciendo Vancouver hace años, fue decir, oye, y este equipo de por allá del Pacífico le pasó 5 al Inter Miami en un ida y vuelta, etcétera, etcétera. Y me parece que Mascherano, muy inteligentemente, no entró al choque, entendía que la temporada era larga, y ya ahora en la postemporada es donde le ha metido mano al equipo. Y donde ha hecho los cambios tácticos, donde ha ajustado, y donde el equipo ya opera en una forma que lo tiene como más candidato de lo que lo tenía cuando arrancó la postemporada. Totalmente. Hemos reconocido además la idea de Mascherano un poquito más. Es verdad que el fichaje de De Paul, como decía Jaime, ha sido fundamental, porque a mitad de temporada de repente recibir un jugador con esa autoridad, con ese liderazgo, con todo lo que te da en ida y vuelta, evidentemente es súper importante. Me voy a centrar directamente en Messi, Jaime, porque es verdad que la gente dice, y desde aquí, la realidad es que cuando me ha tocado opinar sobre el momento de Messi en Estados Unidos, sobre todo esta temporada, he dicho que más o menos Messi ha jugado cuando ha querido, y al nivel más o menos que él mismo se ha exigido. ¿Qué quiero decir con esto? Que se entienda. Es decir, cuando él ha querido estar más fresco, ha bajado un poco la revolución y ha jugado de otra manera, en otro ritmo. Cuando ha querido acelerar, lo ha hecho. Cuando ha querido tener una semana en la que a lo mejor no podía aparecer en todos los partidos y poder tomarse un poco de frescura para llegar bien y seguir mejorando físicamente, lo ha hecho. Por eso digo que más o menos ha dominado como ha querido. Pero dicho lo cual, lo estoy poniendo ahora mismo, 43 goles, 23 asistencias, Jaime. Es que estamos hablando de un jugador que es que en el ecosistema MLS no hemos visto ni de lejos nunca nada parecido, y además con la sensación de gobernar partidos por él mismo. Es un Messi que es verdad que le hemos visto hacer maravillas en Barcelona y eso nunca va a volver, pero es verdad que yo mismo no esperaba ver a este Messi tan estimulado, con tanta energía, con tantas ganas, que marque 43 goles, 23 asistencias, Jaime. Es que es increíble. Es que para mí lo que me impresiona y es que, a ver, Messi tiene mi edad, ¿ok? Hubo un sudamericano donde a nosotros nos tocó el grupo en Argentina y todos estábamos ilusionados porque nos íbamos a cruzar con Messi. La realidad es que él era tan bueno que no fue el sudamericano, y yo era tan malo que me cortaron antes de la convocatoria final. Pero toda mi vida relacionada al fútbol en aquella etapa y después ya profesional, he convivido con Messi, como te pasa a ti. O sea, hemos convivido con Messi, nuestro día a día tiene una influencia con Messi. Total. Yo lo vi a Messi ganar su última Champions, yo lo vi a Messi ganar su Mundial desde el campo, he transmitido cientos de partidos de Messi, y te pongo, no estoy vendiendo humo, estoy poniendo esto en contexto, y mi hijo, el menor, me pidió que lo lleve a ver a Messi un partido de la CONCACAF Champions Cup. Entonces, bueno, fuimos. Y me pasa que con todo lo que la cercanía, digamos, profesional que uno puede haber tenido con Messi, con todos los años conviviendo con la figura de Messi,
voy a ver el partido con Messi, del Inter Miami contra Los Ángeles, igual hay cosas que dice, ¿cómo hizo eso? O sea, igual te genera, o sea, con toda la información que tú, yo, que la gente puede tener de Messi en su memoria, de lo que es capaz de hacer, igual a los 38 años, te dice, pero ¿cómo hizo eso? O sea, no para de sorprenderte lo que es capaz de hacer. Entonces, claro, tú dices, juega la carta, claro, pero juega la carta, pero el día que se para en el campo, te sirve un plato de primer nivel que hasta el que lo ha visto toda la vida dice, uff, tremendo. Entonces, Totalmente. Es precioso que podamos haber hecho este viaje gracias a Messi, Cristiano y demás, en este caso particularmente con Messi, un viaje tan bonito como que nosotros le hemos visto, ha crecido con nosotros, nosotros hemos crecido con él, mejor dicho, y nos ha ido alimentando muchas de las virtudes que él tenía, no se las hemos visto a ninguno más, son cualidades tremendas. Ahora no le vemos quizá esas, pero le vemos otras, porque en su maduración, evidentemente, tu hijo, por ejemplo, que te ha dicho de ir a ver a Messi, cuando lo habéis visto ahora, para él Messi es otra cosa diferente a lo que es para ti. Pero sin embargo, al final sigue siendo el líder y sigue marcando diferencias. Es decir, ha cambiado Messi en lo que son los ingredientes que puede mostrar, pero no ha cambiado el Messi que quiere seguir ganando. a ver, no ha cambiado eso y la realidad es que, fíjate, el fenómeno, una de las cosas que me pasaba a mí cuando transmitía la liga acá en Estados Unidos es que, bueno, acababa un clásico y la vida seguía, es decir, no tenías como una sobremesa, ¿verdad? Uh -huh. Y la llegada de Messi, digamos, de fútbol en casa muy poco, mis hijos saben que trabajo en eso, pero muy poco, y el que llega a hablarme de Messi y a preguntarme de Messi y a saber, es mi hijo, el chiquito, que tenía en ese momento 5 años, porque ya en el colegio hablaban de Messi. O sea, no llegó por mí y te das cuenta del impacto que tiene. Yo lo ponía en este contexto. Para mí, las tres hombres más importantes en la historia del fútbol de los Estados Unidos son uno Pelé, que en aquel momento es como que genera decir, oye, Sí, en este país se juega fútbol. Después de la llegada de Beckham, porque Beckham le da visibilidad a una liga que no llegaba a 10 años y que desde la envoltura se veía muy bien, pero la calidad alrededor de Beckham, y ni siquiera la calidad de los otros equipos estaba muy por debajo de lo que el aficionado del fútbol internacional podía marcar, sí. pero le da visibilidad. Y después la llegada de Messi, porque la llegada de Messi, aparte de la llegada de Messi, genera mucho que la gente dice, oye, Nashville juega muy bien. Oye, qué buen equipo que es Cincinnati. Entonces ya Messi le dio una exposición de decir, ok, sí, Inter Miami, Messi de Paul Suárez, etcétera. Uh Oye, -huh. pero los otros equipos no son malos. Sí, sí, totalmente, estoy totalmente de Perdón si acuerdo. me Por fui eso por otro está, camino. no, no, está perfecto porque lo ubica muy bien el sentir de la gente. Es algo que aquí podemos notar, pero que lo digáis vosotros que estáis allí, que comentáis los partidos, que vais a los estadios y que sentís la MLS cercana, evidentemente eso transmite mucho más. Dicho lo cual, todo esto, Jaime, para Messi representa algo especial esta final desde el punto de vista de vine para esto y por fin lo voy a conseguir, es decir, él siente esa presión o si no lo gana va a ser un borrón tremendo que le va a hacer todavía el año que viene tener más ganas. ¿Cómo se plantea eso, crees, desde el contexto de Messi? Yo creo que Messi, el Messi post-Qatar es un Messi que planifica muy poco a largo plazo y va más a corto plazo. Es el mismo, Sí, el otro día me preguntaba en una radio en Estados Unidos, me dice, ¿y tú crees que va a jugar el Mundial? Y yo le digo, te firmo que va a jugar el Mundial. Me dice, pero no sí, lo ha sí, dicho, es que no lo va a decir. Es que si yo claro. fuera Messi tampoco lo diría. A mis 38 años, yo no quiero decir qué voy a hacer dentro de un año porque no sé si físicamente va a estar bien, si me voy a lesionar, etcétera, etcétera. Y también no sé si es el Messi post-Qatar o el Messi post salida abrupta del Barcelona. Pero yo creo que en ese tramo de la carrera de Messi hay un cambio. Entonces, eh, creo que si tú le preguntabas a Messi en abril, decías, si no ganas la MLS, te cambia la vida. Y te hubiera dicho, no lo sé, estoy pensando en el verano, en la Copa América, no sé. Pero bueno, la Copa América fue el año pasado. Pero ahora, sí. Ahora sí, y si no lo gana, le va a enojar y lo va a querer ir de nuevo y va a quererla ganar y seguramente veremos en esa final la mejor versión de Messi. Ahora, se encuentra con su amigo Thomas Müller, a cual pudo vencer solo una vez en campo, aquel día de Mm. la famosa caída de Boateng.
Es importante porque mucha gente imaginará, con todo lo que ha ganado Messi le va a importar, mucha gente que esté viendo ahora el vídeo, ¿le va a importar ganar ahora la MLS? Pues sí que le va a importar, porque representa todo lo que acaba de decir Jaime ahora mismo. Para Estados Unidos el hecho de tener allí a Messi ya es un milagro en sí, con lo cual la inversión que ha habido en torno a él y en Inter Miami, las credenciales que le han dado y todo el ascendente que se ha ganado él en poco tiempo, ha hecho que ya sea un personaje importantísimo en el deporte estadounidense. Por eso intentar ganar esto es cerrar el círculo y decir a la gente que ha confiado en él y que le está pagando un dineral y que ha hecho una inversión tremenda y que en Miami todo ha sido locura, es decir, ok, estuvisteis en lo cierto, habéis acertado. Y de esa manera la tensión evidentemente se la tiene que quitar ganando ese título. Estoy mostrando compañeros suyos porque como decíamos, es verdad que no se puede entender este Inter Miami sin Luis Suárez, sin Busquets, sin Jordi Alba, más allá de haber acumulado amigos en este vestuario, muchos de ellos han dado un rendimiento tremendo. Es verdad que Luis Suárez ha tenido altibajos, pero ha acabado haciendo buena cantidad de goles. Busquets se va a retirar en esa final, lo cual va a ser precioso, evidentemente, para él. Es un jugador que en la historia de España significa muchísimo. Y Jordi Alba, que quizá la gente también lo tenía un poco más desubicado, decir que también ha anunciado que se va a retirar en este partido, lo dijo hace algunas semanas. Y quiero decir de él en este contexto, te pregunto por los tres, pero mi comentario va último sobre Jordi Alba, que está terminando su carrera porque él quiere, porque viendo los partidos que está haciendo ahora en las eliminatorias fundamentales de los playoffs de MLS, si quisiera seguir jugando medio andando, seguiría siendo diferencial, porque está haciendo un final de campaña tremendo, Jaime. Sí, y Busquets también. A ver, acá hay un punto. Hay un momento de la temporada donde Inter Miami sacaba muchos puntos en base a su capacidad goleadora. Lo decías cuando reías la tabla, la cantidad de goles que ha hecho. Pero era un equipo donde Busquets quedaba constantemente muy expuesto, donde Alba quedaba constantemente muy expuesto. Es un momento, antes de la llegada de Silvetti, antes de la llegada de De Paul, donde el equipo atacaba con Messi Suárez, con lo que defensivamente eso significa, con Busquets casi como única referencia de recuperación. Al lado de él jugaba Redondo, que no es precisamente un hombre de gran marca. El equipo normalmente terminaba adelantado, Alba y Busquets terminaban corriendo hacia atrás. Y yo no sé si eso juega un poco en sus cabezas y decir, ok, creo que es hora de decir basta. Ahora, cuando el equipo llega, cuando llega De Paul, cuando entra Silvetti, cuando Allende se asienta y el equipo resulta que puede jugar en campo rival, puede defender a partir de sus delanteros, ellos tienen mucho más contacto con la pelota y no corriendo más hacia buscarla, es que hemos visto pues, las mejores versiones de ellos. Por eso a mí también me da la sensación de decir, y creo que quedan kilómetros en el tanque, pero entiendo por qué a mitad de año, con cómo pintaba la situación, ellos puedan haber pensado algo distinto. Lo de los kilómetros en el tanque de gasolina de Busquets es verdad que ya vio que no y lo anunció hace tiempo. Lo de Jordi Alba, que viene de dar dos asistencias increíbles en los últimos partidos de eliminatorias que le han metido en la final a Inter Miami, claramente es porque Jordi ahora mismo ya está pensando en otra cosa para comprar aquí el club de la ciudad donde ha nacido y demás y tiene otras cosas en la cabeza, pero le daría totalmente para seguir marcando diferencias. De Luis Suárez no sabemos si va a seguir o no, tiene contrato hasta justamente el partido de la final, después ya no tiene nada más firmado, vamos a ver en qué queda. Solamente por citarlos, quiero citar también aquí algunos jugadores que has comentado tú, como Silvetti, Allen, Avilés, Telasco Segovia, que son jugadores importantes. Aquí los estoy viendo ahora mismo en pantalla. Silvetti yo le comenté el Mundial Sub-20 aquí en la Liga en Televisión Española aquí en España y la verdad que fue un añadido muy importante en el Mundial Sub-20 para Argentina y cuando ha llegado ha empezado a dar mucho nivel. Lo de Allende es muy llamativo. Tengo puesto por aquí 19 goles lleva esta temporada. Un chico que estuvo aquí en el Celta y pasó de largo prácticamente en España, que la gente no lo va a ubicar y allí está compañero de Messi y está funcionando muy bien, aunque solo sea por citarlos, pues ahí queda. Vamos a hablar de Vancouver porque tengo ganas de hablar de ellos porque es un club de los que a mí en los últimos tiempos me ha llamado mucho la atención. Es verdad que cuando yo veía la MLS hace como 10, 12 años que empecé a verla muy a fondo, con aquellas madrugadas, recuerdo Kakuta Mane, creo que era gambiano, que era tremendo, que era habilidosísimo por una banda, y yo veía ese estadio que es brutal, con 50 y pico mil espectadores, una afición muy fiel. Yo decía, aquí hay un ingrediente base, o sea, aquí hay una masa social y una estructura que me da la sensación que esto un día tiene que explotar. Eso pensaba siempre. Es verdad que Toronto, como equipo canadiense, aquellos años era más llamativo, que Vancouver estaba un poco más ahí en segundo nivel y que Montreal nunca ha sido capaz de competir como para MLS. Pero lo de Vancouver yo lo veía venir. Más o menos esa ha sido la sensación, Jaime, por allí, de que ahí había una base importante sobre la que crecer y seguramente con un par de matices e ingredientes de repente ha explotado todo esta temporada. Sí, y sobre todo que ha sido, digamos, a ver,
cuando tú ves los equipos tradicionales del fútbol de los Estados Unidos, es decir, los que sobreviven desde los 70, al menos por nombre, porque después, digamos, quizás institucionalmente han cambiado, dejaron de ser clubes, se convirtieron en franquicias, jugaron en las distintas primeras categorías que ha existido en los Estados Unidos, pero son Vancouver, Seattle, San José y Portland. Al punto de que en sus nombres llevan 1974, 75, que son los años en los que crecieron. La llegada de los ingleses a esa costa es contextualmente muy distinta a la llegada de los ingleses a la costa del Atlántico. La llegada de ellos a esa zona del país es muy parecida a la llegada a Sudamérica, con industria marítima, con desarrollo del ferrocarril y con el desarrollo del fútbol como tal. Es más, el estadio exclusivo para fútbol más antiguo que hay en los Estados Unidos está en Portland, es en esa costa. Entonces, la cultura del fútbol en esa región, sobre todo en Cascadia, es mucho más parecida a la cultura del fútbol nuestra, española, inglesa, latinoamericana. Totalmente. La otra costa siempre fue un poco más capitalista en el sentido de decir, ok, ¿cómo hacemos plata del deporte? Y ojo, por eso es que las grandes franquicias de la mayoría de deportes están ubicados en esas grandes ciudades de la costa del Atlántico o el noreste de los Estados Unidos y el cinturón de acero, que es la zona de los Grandes Lagos. Entonces, ya ahí ya te das cuenta que es un matiz distinto. Es decir, Miami es el destino soñado de todo el mundo, el lugar donde todo el mundo piensa que sus vacaciones van a comenzar, y el otro lugar es mucho más inglés, mucho más frío, mucho más tradicional, y ahí ya tienes un contexto distinto. Ahora, hablabas de Toronto, hablabas de Vancouver. Los equipos canadienses, por un tema de número de jugadores nacionales que tienen que tener, siempre son proyectos un poco más estables, porque no tienen este intercambio constante de jugadores que tienen los equipos de los Estados Unidos, porque claro, tienen la materia prima un poco más limitada. Y al punto de esto es que siempre les ha costado competir al mismo tiempo a todos. En esa época de Toronto, Montreal y Vancouver no figuraban. Camino al Mundial pasado, Montreal es el equipo de la MLS que más jugadores lleva al Mundial. Es la base de la selección canadiense. Después todos se fueron y Montreal está complicado. Y del Mundial para acá, Vancouver ha ido construyendo, ha ido trabajando, ha ido levantando. Ellos traen a un entrenador italiano, se llama Vanni Sartini, un admirador de Arrigo Sacchi, típico de nosotros los países latinos. Esos grandes genios locales siempre tuvieron más repercusión fuera que dentro. Y arma esta estructura, le da esta identidad. Vancouver ha sido de los mejores equipos y que se ha quedado sin combustible en la recta final, le ha faltado un jugador, le ha faltado un jugador diferencial, pero ya viene 3 años ahí peleando. Sale Sartini y llega Sorensen, el danés, que es ahora el entrenador. ¿Qué es lo que están haciendo los nórdicos? Los nórdicos están tomando esa misma idea que perfeccionó los alemanes de Arrigo Sacchi y le están incluyendo una cantidad de temas metodológicos. Los nórdicos hoy están metidos en la élite del fútbol y le dio ese salto de calidad al equipo que le faltaba, no solamente desde lo táctico, sino desde la gestión, desde el manejo, desde la inclusión de toda la parte no necesariamente de trabajo de campo. Y ahí está Vancouver. Vancouver ha llegado al último día de todas las competiciones que ha disputado este año. Tal cual, fíjate, tengo puesto yo por aquí, ha sido campeón de la Championship de Canadá, un campeonato que hay corto y demás, que van jugando durante la temporada en Canadá y ha salido campeón. Es finalista de la Champions League de la CONCACAF, que perdió con Cruz Azul, es verdad que para llegar ahí sudó mucho, luego la final no pudo hacer demasiado. Es campeón de la Cascadia Cup, que ahora voy a explicar un poquito más porque lo ha dicho Jaime, para mí la clave de Vancouver, y es verdad que estamos viendo ahora esa imagen precisamente de cómo ganó la Cascadia Cup. Yo siempre que aquí tengo que explicar, cuando me dicen, es que el soccer en Estados Unidos se está creciendo ahora, yo digo, ya, pero hay ciertos clubes que, conociendo la historia, vas a saber por qué en esos lugares concretos había más posibilidades de que reinara el fútbol y de que pudieran hacerse proyectos importantes. Y la clave es lo que acaba de decir Jaime de la Cascadia. Yo no soy de Seattle por casualidad. Evidentemente, cuando he tenido documentales y he podido conocer muy bien cuando esa era de Pelé, que decía antes Jaime, en aquella época ya existía esa rivalidad tremenda entre Portland y Seattle, que yo lo vendo siempre como que es una de las grandes rivalidades del mundo. Es bestial porque el estadio de Seattle es increíble cuando se llena
es brutal, porque el ambiente en Portland probablemente sea el mejor de todo la MLS, y el hecho de la cercanía con Vancouver, entre los tres tienen esa cascadia, que es la manera de llamar la etiqueta que ha tenido esa capacidad de competir que tienen entre ellos, tanto que, pese a que durante la temporada de MLS se juega evidentemente en la Liga de Estados Unidos, los duelos entre ellos son de por sí un duelo más, un título más, y este año también lo ha ganado Vancouver. Quien quiera conocer algo más que lo busque, pero los tres equipos de Cascadia son clave y Vancouver es uno de ellos. Eso también le hace dificultad a Jaime porque no puede competir, digamos que su temporada es más compleja, tiene más cosas que competir, además tiene a los rivales canadienses, que siempre es algo especial, los rivales de la Cascadia, que es otra rivalidad, otras cosas que no tienen otros clubes, pero por centrarnos un poco en el... Y está Claro, lejísimos. Y claro, está claro. lejísimos porque el Miami-Vancouver de la MLS, que se jugó solo una vez, porque en temporada regular no juega siempre contra todos los de la otra Cierto. conferencia, es el duelo de una liga local de mayor distancia del mundo. Es que imagínate, sí, es que es una... Son casi 7 horas de vuelo, 6 y pico. Es una locura, es tremendo. Voy a mostrar algunos jugadores top que ha tenido, por ejemplo, el escocés Ryan Gould, que lleva 3 años seguidos siendo el mejor jugador de Vancouver. Pongo a White también, el delantero, que lleva 16 goles esta temporada. Veselinovic, a mí me gusta bastante también, uno de los zagueros. Cubas, el paraguayo, le pongo también aquí en pantalla porque es un jugador importante. Y los dos extremos, Ahmed y Xavi, también me han gustado bastante este curso. En definitiva, son jugadores que creo que van a ser importantes. A mí el que más me gusta, y aquí lo cito un poco, es Berharter, que ha sido internacional con Estados Unidos en el centro del campo. Me parece un jugador que le da una sensación compacta, que le da mucho equilibrio al equipo, que me parece que está para un poquito más incluso. Pero me voy a centrar directamente en Thomas Müller. Lleva, como aquel que dice Jaime, 3 telediarios, como decimos aquí en España, es decir, acaba prácticamente de llegar. Me ha apuntado por aquí los partidos, ha jugado 12 y lleva 9 goles y 4 asistencias. Este es el Thomas Müller que aquí en Alemania y en el Bayern le veíamos en los últimos partidos, ya que casi no le daban minutos, pero salía como si se comiera el alma y fuera ese chico que en su día en 2010 fue el máximo goleador del Mundial 2010. Fíjate, se ha pasado tiempo, Jaime, que año 2010 estaba Müller siendo máximo goleador de ese Mundial. Y 15 años después va a jugar todavía una final de la MLS en Estados Unidos. La vida, las vueltas que da, este chico no pierde la energía, sigue igual, ¿eh? Sí, y creo que parte de eso, me parece que era Zidane el que lo decía. Hay una época donde el Madrid tenía una gran carga de partidos y él no rotaba a Modric y a Kroos, pero lo rotaba a Valverde. Y él decía, claro, lo que pasa es que los experimentados se pueden dosificar en el campo y los jóvenes a veces no se miden. Entonces, yo sé que si yo pongo a Modric y a Kroos, ellos en el campo se dosifican, si lo pongo a Valverde no se va a dosificar. Y me parece que es quizás un clic que no ha pasado en la cabeza de Müller, porque Müller ha jugado así toda la vida. Y quizás cuando el Bayern necesitaba que no se rompa en el campo 90 minutos, porque lo necesitaba durante una mayor cantidad de partidos, no podía. Pero claro, en esta recta final, en este sprint final de MLS de 12 partidos, pues que vaya a toda máquina y que Vancouver lo pueda sacar adelante. Me parece que, a ver, hay una cosa que ha pasado con la MLS y es... En la MLS en el 2022 se había sacado el estigma de liga de retiro, un estigma que lo había llevado durante toda la vida y que después, cuando empiezan a llegar los nombres que han llegado, uno puede volver a retomar ese estigma, ese nombre. Pero la realidad, y que es lo que yo marcaba en ese momento, decía, claro, pero ¿en qué momento de su carrera llegaron las estrellas antes del 2022 y en qué momento de su carrera están llegando las estrellas Sí, del 2000, esa es la clave. del 2022? Ahí es donde está la diferencia. Es decir, Messi, y bueno, Matuidi antes, y ahora De Paul, son los primeros vigentes campeones del mundo que llegan a la MLS. Gareth Bale fue el primer vigente campeón de Champions en llegar a la MLS. Chiellini fue el primer vigente campeón de Europa en llegar a la MLS. Es decir, son jugadores que llegaron a la MLS justo después de haber logrado esos títulos con sus selecciones o con sus clubes con muchísimo protagonismo. Y Müller está un poco en esa dinámica. Si tú me pides una cronología y me dices, ok, ¿quién llegó en mayor plenitud de estas grandes estrellas mundiales? Yo creo que nadie llegó en mejor plenitud que Son. O sea, yo creo que Heung-min Son es el que llegó en mejor momento profesional. Pero después viene Müller y Messi. Por ahí alguien me dirá Bale, pero Bale
ya tenía sus No, altibajos. sí, Punto que Bale estaba para otra cosa, sí. Bale fue a jugar al golf, pero me gusta lo que dices porque te iba a consultar precisamente por eso, porque el hecho de que Müller haya elegido Vancouver para mí es algo disruptivo en la MLS, porque es verdad que las estrellas están eligiendo Miami, están eligiendo Los Ángeles, están eligiendo San Diego, es decir, digamos lugares amables, ¿no? Amistosos para ir a jugar, ¿Tú pero dónde Müller... elegirías? ¿Tú Claro, dónde Müller, elegirías? claro, tal cual. Hombre, yo Seattle porque soy de Seattle, pero es verdad que sería una esquizofrenia lo que pasaría en mi cabeza, porque una cosa es decirlo y otra cosa es vivir Seattle, que evidentemente no tiene nada que ver con la realidad del sol que tengo aquí ahora mismo enfrente, aquí en Madrid. Pero la realidad es que se vaya Müller con el tipo que es de alemán, de naturaleza como es él, que tiene una granja en su propia casa, bueno, pegaba que pudiera elegir a Vancouver, pero es disruptivo porque ninguna estrella estaba eligiendo clubes más allá de los 4 o 5 que suenan un poco mediterráneos, Jaime, así que es muy llamativo. Sí, es verdad, es verdad. Fíjate que también Giroud y Lloris todos fueron para Los Ángeles. Claro, claro. Me parece que cuando la gente piensa en el sueño americano, uno piensa inclusive en Miami y en Los Ángeles, si ya eres un poquito más, claro, Thierry Henry había vivido en Londres, entonces Nueva Sí, York sí, no le sonaba mal, eh, pero, pero me parece que también te habla un poco de el conocimiento y las curiosidades de Müller, que es un tipo sí, brillante más allá de lo que hace en el campo. total. Entonces, por ahí hay otro corte de jugador que nunca ha estado en Canadá, que nunca ha estado en Estados Unidos, que no conoce el Pacífico y le dices Vancouver y dice, ¿para qué voy a ir a Vancouver? Déjame en Miami. Claro, Pero totalmente. si lo que él buscaba era un cambio 360, una desconexión, una posibilidad de jugar fútbol sin ser Müller, porque creo que eh, irte a un lugar como Vancouver te da un protagonismo futbolístico, pero no te genera un, un día a día caótico. Creo que Sí, es el mejor lugar para ir. Y sus ganas de ganar, porque Toronto es precioso, Montreal es espectacular, pero sabías que esos equipos no ibas a aspirar a nada. ujú, Entonces, también creo que ahí dice, bueno, esta ciudad es hermosa, totalmente. este equipo juega muy bien, el entrenador va de la mano de lo que yo vengo haciendo, pues, ¿por qué no? Sí, total. Y además que ha enganchado totalmente, ha metido mucha energía, le ha venido muy bien a Vancouver para el sprint final, mantenerse y la verdad que ha animado a todo el mundo, creo. Es un aporte muy interesante el de Müller. Me podría tirar 8 horas hablando con Jaime, la verdad, pero voy a acabar con un cambio de sistema, cambio de formato que tenemos para dentro de un tiempo en la MLS por aquello de que lo valores y que la gente también lo pueda conocer. Evidentemente ahora el Mundial, ya sabemos, 2026 va a ser Estados Unidos, México, Canadá. Eso influye en lo que va a ser la liga de MLS la próxima temporada, pero después han anunciado, Jaime, que para 2027 va a cambiar el formato y de alguna manera se cambia para ubicarlo en el mismo sistema que tiene el fútbol europeo, por ejemplo. Y yo te quiero preguntar, ¿tiene algo que ver, un cambio tan drástico como este es el más histórico, el más importante en la historia de la MLS, claramente? ¿Tiene algo que ver el hecho de que hayan llegado cada vez más jugadores que lo han potenciado, que vienen de Europa, o hay una idea de meter más la cabeza en el marketing, en la imagen también para los europeos? ¿Cómo lo lees todo esto? A ver, te doy mi visión inicial y por qué yo estaba equivocado. Es decir, Ujú. mi visión inicial como futbolero, como friki del fútbol, como tú y como la gente que nos Sí, escucha, mi primera impresión era, si tú tienes un espacio de tiempo donde eres una de las pocas ligas que se juega y eso te da mucha visibilidad, ¿por qué cambiarlo y perder esa exposición? Claro, eso somos tú, yo, la gente que sabe cuándo es el clásico de Cascadia y lo va a ver, la gente que sí. sabe cuándo Montreal juega con Toronto y lo va a ver, pero la realidad es que cómo se consume desde el punto de vista el contenido de las generaciones que sigue es como de momentos. Es como, bueno, estos 15 días acaba la Liga, acaba la Premier, acaba la Champions, acaba lo de aquí, acaba lo de acá, y es como que esta ola de definición de títulos, y claro, y MLS no estaba siendo parte de esa ola de definición de títulos porque su título se define en diciembre y se perdía toda esta ola de gente interesada en ver definiciones de campeonatos, porque se definía en otro momento. Entonces me parece que tiene que ver uno con participar en ese, que ese momento determinante de la temporada coincida con el momento determinante de otras temporadas, que contradictoriamente a lo que uno pensaría, tendría más exposición que cuando se define sola. Y después es el
no tener esta definición en medio del tramo medio de la temporada del fútbol americano, que es lo que consume el deporte. Es decir, hay un momento donde las ligas en los Estados Unidos empiezan a tratar de no coincidir porque cada uno tenía su momento de definición y todas intentaron tener un momento de definición distinto. Pero el fútbol americano ha polarizado tanto que cualquier cosa que coincida con ellos va a tener complicaciones, tanto el colegial como el profesional. Y eso ha generado que ciertas ligas tengan que ajustar ciertos puntos del calendario y me parece que MLS en ese sentido dice, si primero nos estamos perdiendo la ola de definiciones de campeonatos mundiales o europeos, no somos parte de esa conversación, pero encima estamos definiendo en medio de la temporada de fútbol americano. Entonces, ahí tienes un ajuste. Segundo, los últimos años, la gran narrativa de los que llegan de Europa es que les cuesta un año adaptarse, porque ellos llegan a jugar 6 meses más después de una temporada europea, llegan muertos. Sí. Entonces, tienes un problema en que es complicado esa transición. Y después, si te pones a ver en cuanto a calendario, es decir, de qué meses se juega, no cambia tanto. Porque el calendario hoy comienza a mitad de febrero, que es el momento en el que el calendario ese del 2027 se reanudaría después del parón de invierno y estaría en mayo. O sea, es decir, en cuanto a los meses del año en los que estarías jugando partidos, son los mismos meses. Igual terminas evitando el invierno. Calcula que la final de la MLS es este fin de semana, diciembre 6. El hipotético corte antes de Navidad sería el siguiente, es decir, el fin de semana del 14. Y de ahí reanudarías el penúltimo fin de semana de febrero, que es realmente el fin de semana en el que estás arrancando la temporada ahora. No cambias tanto en cuanto a los meses en los que estarías disputando partidos. Cierto, acabo de poner aquí el calendario, cómo sería el cambio, y empezaría en julio, terminaría en mayo, pero como bien dice Jaime, hay ese receso, ese tiempo de invierno entre diciembre y enero, que más o menos es la fecha que estaríamos ahora mismo. Simplemente queríamos analizarlo un poquito. Vuelvo a poner la imagen aquí de la final. Nos vamos a despedir, Jaime. Te pregunto, sé que vas a estar en el sorteo del Mundial, que evidentemente es muy, muy importante. Esta semana que estamos grabando este vídeo también habrá contenido aquí de eso, pero vas a estar ahí. ¿En la final vas a estar? ¿Te va a tocar trabajar en ella y demás, en este Vancouver Inter Miami? No, en esta no me toca. Es una semana donde pasan muchas cosas al mismo tiempo. Así que, nada, sorteo, Premier League, que también estoy trabajando con ellos. Y después veremos qué sucede en la final de la MLS. Pero todo pasa en menos de 48 horas, así que solo se puede estar en un lugar a la vez. Totalmente, a disfrutarlo todo. Seguid desde aquí a Jaime Macías, es un placer, él lo sabe bien, podríamos estar aquí 8 horas hablando de fútbol, de la MLS o de cualquier otra cosa, él lo hace muy bien también en todas sus redes sociales, seguidle por ahí, ya digo que trabaja comentando, analizando como comentarista de la MLS en Apple TV, pero evidentemente está en 1000 sitios también, con la Premier, con fútbol internacional, así que es uno de los nuestros sin ninguna duda, por eso le abríamos las puertas del Enganche. Así que gracias, Jaime, por haber estado aquí, y a la gente del Enganche simplemente le digo que deje los comentarios para este vídeo, para todo lo que nos quieran preguntar, si ven que Vancouver va a dar el campanazo quizá porque no se espera, si Inter Miami con Messi por fin va a lograr esa MLS, todo lo que queráis, suscribíos, dar a la campanita, aquí vamos a tener siempre buen contenido de fútbol internacional. Y hay una final tremenda de la MLS que queríamos hablar aquí y analizarla. Vancouver contra Inter Miami, Müller contra Messi, ¿quién ganará?